Buenas tardes, vamos a hablar sobre el tratamiento etiológico del COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. En general, podemos hacer varias aproximaciones del manejo antimicrobiano del paciente COVID en cuidados intensivos. Primero que nada, recordemos que esto es un virus, por lo tanto, el tratamiento antibacteriano sistemático no es recomendado. Asimismo, recordar que la severidad del cuadro no determina el uso de antibacterianos, sino la severidad del cuadro nos determina el tipo de soporte en cuidados intensivos que vamos a ofertar. Generalmente, la infección bacteriana concomitante a COVID-19 de presentarse va a corresponder a una neumonía adquirida en la comunidad severa. Dentro de posibles agentes etiológicos va a ser el Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos si nuestro paciente tiene factor de riesgo para bacilos gram negativos, por ejemplo, un paciente anciano o un paciente con alguna comorbilidad. No esperamos gérmenes multiresistentes, ya que estos son pacientes que vienen básicamente por una enfermedad aguda y proceden de la comunidad. Recordemos que todo proceso infeccioso pulmonar en cuidados intensivos requiere un tratamiento antibiótico y este tratamiento antibiótico debemos ofertarlo de acuerdo a los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos para optimizar la terapia antimicrobiana. Y dentro de esto utilizamos como modelo de administración la simulación de Monte Carlo, en la cual nosotros logramos una probabilidad de lograr el objetivo terapéutico en función de cada principio farmacodinámico del antibiótico al cual pretendemos administrar. Por ejemplo, en el caso de los beta-lactámicos, eh, la actividad bactericida de los beta-lactámicos son tiempo dependientes, por lo que la eficacia se correlaciona con el porcentaje de intervalo de dosis durante el cual las concentraciones de fármaco libre permanecen por encima del MIC contra el organismo. Entonces, si nosotros queremos una actividad bacteriostática, este porcentaje puede ser un 40%. Pero si requerimos una actividad de tal manera que pueda vencer una infección grave, como es una neumonía en ventilación mecánica, este porcentaje puede llegar a entrar un 45 a un 60% o un 70% de acuerdo a lo que nosotros planeemos administrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros para meropenem queremos dar la mejor probabilidad de lograr el objetivo terapéutico, debemos administrarlo en el porcentaje mayor posible, cercano al 100%, en esta dosificación, para lograr el objetivo al cual estamos dando. Recordemos que el proceso infeccioso se realiza o se presenta en el parénquima pulmonar, en el líquido intersticial entre neumocito y neumocito, es donde están las bacterias, y el antibiótico debe ser administrado de tal manera que tengamos concentración de antibióticos en el líquido intersticial alveolar, tanto para patógenos extracelulares y macrófagos alveolares o para patógenos intracelulares. Y esto nos va a determinar la efectividad del tratamiento antibiótico. Entonces, por eso es de vital importancia aplicar PKPD justamente en esta área, en la parte pulmonar, ya que va a ser lo que nos va a dar la mejor respuesta de tratamiento. En este slide lo que vemos es un estudio retrospectivo de la probabilidad de lograr este objetivo terapéutico en neumonía adquirida en la comunidad con ceftaroline versus varios antibióticos, pero justamente aprovechamos que estos comparadores, uno de ellos fue ceftriaxona. Ceftriaxona 2 gramos endovenoso en infusión en 30 minutos nos logra, si ustedes pueden darse cuenta, esta línea roja que se encuentra acá corresponde a la concentración mínima inhibitoria de Streptococcus pneumoniae, y acá en la columna de las I vemos la probabilidad de lograr el objetivo terapéutico versus la concentración mínima inhibitoria. Entonces, dando ceftriaxona 2 gramos endovenoso en infusión en 30 minutos, logramos un objetivo terapéutico adecuado, aún para gérmenes sensibles. Entonces, es suficiente 2 gramos al día para matar al Streptococcus pneumoniae.
Entonces, no pensemos que es un germen resistente o que es un germen con actividad reducida cuando no observemos respuesta con cetrazona. Probablemente o es otro patógeno o simplemente persiste la inflamación, la bacteria ya desapareció y tenemos que manejar esta condición. Algo similar sucede con los bacilos gram negativos. Hacia el lado derecho del slide pueden ver a Haemophilus influenza, la línea roja que corresponde a la concentración mini inhibitoria, y a la misma dosificación, 2 gramos cada 24 horas, logramos una probabilidad de lograr el objetivo terapéutico en forma adecuada. Entonces, nuestros beta-lactámicos son más que suficientes para poder manejar los patógenos asociados a neumonía adquirida en la comunidad. En este slide lo que vemos es un estudio publicado años atrás en relación a las concentraciones de antibióticos de beta-lactámicos desde el punto de vista PK/PD para lograr el objetivo terapéutico en el paciente crítico. Si nos fijamos en la segunda o tercera línea para lograr el objetivo del 50% de obtener el resultado, vemos que con cetrazona logramos una muy buena respuesta, una buena probabilidad de lograr el objetivo. Sin embargo, con piperacilina, si nos ponemos un poco más de exquisitos en querer lograr una mejor concentración, vamos a ver que no lo logramos. Entonces, cetrazona para neumonía adquirida en la comunidad se va a mantener como la opción terapéutica a la cual nosotros vamos a utilizar. ¿Qué tan frecuente es la infección bacteriana en el paciente con COVID? En realidad no tenemos mucha información. Sin embargo, en este estudio de China podemos ver que un buen porcentaje de pacientes, casi la mitad o las 2/3 partes de ellos, recibieron tratamiento antimicrobiano y un porcentaje discreto tratamiento antifúngico, por lo cual podríamos deducir que sí se va a ver presentación de infección bacteriana. Respecto a las infecciones fúngicas, algunos pacientes van a presentar infección fúngica invasiva secundaria, probablemente asociado a la inmunidad celular debilitada por la infección celular, al uso de corticoides o al uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces vamos a tener candidiasis invasiva y aspergilosis pulmonar invasiva. Las alternativas terapéuticas que tenemos en nuestro medio comúnmente es usar una equinocandina y usar amphotericina B desoxicolato. No recomendamos utilizar azoles porque su actividad fungistática es limitada en cuidados intensivos y por lo tanto preferimos a medicamentos que tengan actividad fungicida. Infecciones nosocomiales. Se prevé que algunos pacientes van a desarrollar infecciones secundarias, neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemias asociadas a catéter vascular o infección urinaria asociada a sonda urinaria. Dado el tipo de aislamiento y la conducta de trabajo y el uso de equipo de protección personal y de higiene de manos que hacemos para evitar el contagio del personal de salud por parte del paciente, no esperamos presentación de patógenos multiresistentes, es decir, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter o enterobacterias productoras de carbapenemasa multiresistente no deberían presentarse en un porcentaje apreciable en este tipo de pacientes. Más bien va a ser un indicador, si aparece esto, de evidencia de la calidad de trabajo y de repente hemos bajado la guardia en cuanto al uso del equipo de protección personal y higiene de manos. En cada prescripción terapéutica debemos mantener los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos para asegurar la dosis adecuada en nuestros pacientes. Recordar siempre las interacciones potenciales de medicamentos con respecto a los otros fármacos que vamos a administrar en cuidados intensivos. Con respecto a la terapia antiviral dirigida para COVID. Ustedes han visto por internet publicaciones, extractos, opiniones de diverso índole en relación a alternativas terapéuticas. Veamos lo que tenemos disponible en nuestro medio. Lopinavir, ritonavir, es una droga indicada para infección por VIH. Hay publicaciones en las que hablan de sus bondades en relación a su uso. Lo que tenemos que recordar es que el lopinavir ritonavir se debe tragar entero, sin masticar, ni romper, ni triturar.
porque tienen una cubierta de biofilm y un formulados con Meltrex para mejorar la solubilidad de la droga. Si chancamos la tableta para administrarlo por zona nasogástrica, vamos a disminuir su concentración en el paciente hasta un 40%. En su defecto, si vamos a usar lopinavir ritonavir, tenemos que utilizar la solución oral, es decir, el jarabe, justamente para evitar este tipo de complicaciones en cuidados intensivos. Este es un ensayo clínico en el cual se utilizó lopinavir en pacientes hospitalizados con infección severa por COVID-19 durante este año en China. Asignaron 1:1 lopinavir versus el tratamiento estándar por 14 días. El tratamiento estándar lo definieron como oxígeno, ventilación invasiva, no invasiva, antibióticos, vasopresores, terapia de reemplazo renal que incluía ECMO. La randomización se estratificó en base al soporte respiratorio, no soporte de oxígeno, con cánula nasal, máscara de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación mecánica, incluyendo ECMO. En realidad, el objetivo primario era el tiempo de mejoría clínica, desde la randomización hasta la mejora de 2 puntos de una escala de 7 categorías ordinales o el alta del hospital. Vemos que lopinavir más el cuidado estándar no se asoció con mejoría clínica o mortalidad en los pacientes seriamente enfermos versus el cuidado estándar. Es decir, no me dio mayor ventaja. Y más o menos era un antiviral y la idea era que administrar el medicamento me iba a reducir la concentración de virus y por lo tanto reducir los efectos secundarios asociados a la inflamación producida por esta. La propuesta era que la carga viral iba a disminuir. Sin embargo, no se encontró que lopinavir reduzca la carga viral o duración de la carga viral comparado con el tratamiento estándar. El virus se detectó en un 40% a la 4ª semana de evolución del paciente. En su artículo, los autores hacen una disquisición por qué lopinavir no fue más efectivo. Probablemente debido a que la neumonía por COVID progresa en la 2ª semana de la enfermedad. Los pacientes enrolados estaban en fase tardía de la infección, con daño tisular importante, y que es típico de cuidados intensivos, es decir, el paciente grave, en fase tardía de enfermedad, va a la unidad de cuidados intensivos. Esto podría ser beneficioso, lopinavir en periodos más tempranos de la enfermedad, es algo que tiene que evaluarse. Y en segundo término, lopinavir, si bien es un antiviral, no sabemos la potencia contra el virus del COVID. La concentración necesaria para inhibir replicación viral es relativamente alta. Entonces, no sabemos la concentración adecuada en tejidos donde este virus se va a replicar. Por otro lado, ustedes también han tenido revisiones con respecto al uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para el tratamiento, profilaxis, prevención de la infección por COVID. Este es un estudio famoso, el que se hizo en Marsella, básicamente, que ha sido motivo por el cual muchos centros en Lima y en todo el país utilicen o se animen a seguir utilizando cloroquina. Entonces, se ubicaron a pacientes en Marsella para recibir hidroxicloroquina sulfato, 200 miligramos 3 veces al día por 10 días. Esos eran nuestros casos. Los controles eran pacientes que no aceptaron participar en el estudio de Marsella y los pacientes de otras ciudades en las cuales no se le dio el tratamiento. Se agruparon en 3 categorías: asintomático, infección respiratoria alta, rinitis, faringitis, fiebre y mialgia, infección respiratoria baja, neumonía o bronquitis. Nótense que no estamos hablando de pacientes con neumonía que requieren cuidados intensivos. Se midió la carga viral del SARS-CoV en forma diaria y el punto primario de evaluación fue la depuración virológica en el 6º día post-inclusión. En total, consiguieron 26 pacientes que recibieron hidroxicloroquina y 16 controles. En el reporte mencionan que 6 pacientes recibieron acitromicina, 500 miligramos el día 1 y luego 250 miligramos por 4 días.
La argumentación que se pone en el paper era para prevenir superinfecciones bacterianas. No precisa a quiénes por qué razón a algunos pacientes se les dio acitromicina y por qué se les dio esta dosis más baja del que es el tratamiento estándar antibacteriano. Entonces, en este gráfico vemos el porcentaje de pacientes con hisopado nasofaringia con persistencia del virus a medida que pasan los días. Los de color negro son los controles, básicamente permanecen el sexto día. Los de color azul son los que reciben solamente cloroquina o hidroxicloroquina, en que vemos más o menos la mitad de ellos el sexto día ya tienen una disminución de la carga viral, y el de color verde corresponden a los que han recibido hidroxicloroquina y acitromicina en forma conjunta, justamente por esta supuesta prevención de infección bacteriana, y que se ven que al quinto día ya no presentan virus en las muestras respiratorias tomadas. El problema de este estudio es que es un ensayo sobre 24 casos no randomizados, no controlados, con una fuerza estadística muy débil. En el documento que publican falta información de cómo se seleccionaron los casos, cómo se seleccionaron los controles, si hay equidad en su selección, por qué algunos pacientes le dieron acitromicina y otros no lo dieron, no dicen por qué razón. Los pacientes tienen cuadros leves, no son pacientes de cuidados intensivos, y no está claro el uso de acitromicina. Más aún si tomamos en cuenta que ambos tienen interacciones importantes a nivel de la conducción cardíaca, y uno es criterio de exclusión al otro. Es decir, el paciente que recibe macrólidos no debería recibir cloroquina, y el paciente que recibe cloroquina no debería recibir macrólidos. En este slide vemos la guía de manejo clínico de cloroquina que se hizo en una provincia de China para el manejo de pacientes con COVID. Y como ustedes pueden ver en este slide, existe una serie de contraindicaciones o indicaciones: gestantes alérgicos, que tienen problemas hematológicos, que tienen problemas hepáticos, que tienen problemas renales, pacientes con arritmia, pacientes con enfermedad cardíaca crónica, enfermedades de la retina, enfermedades mentales, trastornos dermatológicos, y una serie de condiciones o de tratamientos concomitantes que también están contraindicados con el uso de cloroquina o hidroxicloroquina, y entre ellos podemos ver a la acitromicina como opción terapéutica. Asimismo, en esta misma guía china nos hace las precauciones para la aplicación clínica: vigilar exámenes de laboratorio, tomar electrocardiogramas periódicamente para ver prolongación del intervalo QT, evaluar cambios de la visión, evaluar funciones dentales, una serie de drogas que están prohibidas, etcétera, etcétera. Y indican las dosificaciones respectivas y las posibles reacciones y cómo se puede regular las dosis si es que fuese necesario. Entonces, no es dar cloroquina o hidroxicloroquina en base a un estudio publicado al cual se le puede criticar desde el punto de vista metodológico, y la experiencia china es la más grande que se tiene hasta el momento, y la cual nos dice que debemos tener una serie de consideraciones particulares para poder utilizarlas. Probablemente ha llevado que en la guía, el documento técnico Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID del Ministerio de Salud, que ha salido últimamente, básicamente atañe que es el médico especialista tratante, bajo su responsabilidad, quien va a indicar o no la necesidad o no de utilizar estos medicamentos, pero sí necesariamente con un consentimiento informado en el cual se explique todos los riesgos potenciales que puedan tener. Hace unos días ha salido este estudio, eventos clínicos de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados en COVID. Esta es una revisión este es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos eh, con un grupo pequeño de pacientes. Su conclusión dice que la administración de la hidroxicloroquina a los pacientes hospitalizados
se asoció con una necesidad incrementada para escalar al soporte respiratorio. No hubo beneficios de la hidroxicloroquina en la mortalidad, linfopenia o mejoría de los neutrófilos o linfocitos. Entonces, probablemente con respecto a la eh, importancia de utilizar estos medicamentos, todavía nos falte mayor información. Surviving Sepsis Campaign indica para el manejo críticamente enfermo con coronavirus. Tampoco recomiendan tratamientos específicos para ser administrados. Y en resumen, el tratamiento específico para COVID-19, desafortunadamente, no existe actualmente evidencia procedente de estudios o ensayos clínicos controlados para recomendar un tratamiento específico para el coronavirus en pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Sin embargo, esta información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de varios ensayos clínicos en marcha. Tanto en China como en Estados Unidos como en Europa se están desarrollando estudios de investigación justamente para tratar de responder a este interrogante. En el Perú específicamente se está concluyendo la parte regulatoria del estudio Solidaridad, en la cual se van a evaluar varios brazos de tratamiento, incluyendo cloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir e interferón, justamente para poder ponderar la eficacia o no de estas. Y los dos tratamientos no autorizados deben ser administrados solo en el contexto de ensayos clínicos éticamente aprobados o en el marco de uso de emergencia e intervenciones no registradas con estricta monitorización. Recordemos que los pacientes que vienen a cuidados intensivos en realidad ya vienen con un proceso inflamatorio ya establecido y justamente requerimos de tratamientos adecuados para no agravar este tipo de complicaciones. Muchas gracias por su atención. Adiós.